El emprendimiento es una montaña rusa, no hay equilibrio, no existe el equilibrio. O sea, la gente que te dice, no, es que yo busco el equilibrio entre lo personal y lo profesional, no existe, es bullshit. Si sabes navegar o si sabes entender que vienen picos muy fuertes en algún momento y lo sabes sobrellevar, y que vienen valles o momentos de más tranquilidad y también lo sabes llevar, estás del otro lado. Pero tienes que saber que nunca va a haber un equilibrio. Siempre va a haber momentos de, picos de mucho estrés, platós de mucha tranquilidad o paz. Cuando emprendes son más picos de estrés que platós de tranquilidad, pero si sabes, si aprendes a abrazar que eso va a pasar, no tienes tanto problema. Hola, soy Nadia, bienvenidos. Esto es Pivot al Moment, el podcast donde platicamos con emprendedores Endeavor sobre los momentos pivotales que marcaron el rumbo de su compañía. El día de hoy nos acompaña Manolo Atalda, quien es co-founder y CEO de Fairplay. Quiero pensar de mí que soy una persona que le gusta vivir muy bien, que vino a este mundo a disfrutar la vida y que da la casualidad de que decidió ser emprendedor y es amigo y es viajero. Ese soy yo. ¿Y a qué me dedico en el día a día? A muchas cosas, pero soy cofundador, junto con mi querido Andrew James Devlin, de Fairplay, una empresa que se llama Fairplay, una fintech mexicana que nació en 2019. Soy el cofundador y CEO de esa empresa y me gusta extremadamente la pintura, la lectura y la música. Y eso hago en mi día a día, escuchar música, a veces pintar y a veces leer. Bueno, mucho leer también. Ok. Y Manolo, cuéntanos, ¿por qué eres tan chingón? Bueno, primero que nada, yo no me considero un chingón. Me considero una persona curiosa, un poco obsesiva incluso, y esa mezcla de curiosidad y obsesividad pues me ha llevado a entender que hay cosas que no funcionan y me gusta arreglarlas. De hecho, hasta diría que obsesivo-compulsivo de arreglar cosas que no funcionan, y hasta que me den dolores de estómago de cosas que no funcionan. Odio que las cosas no funcionen. Y no es chingón, simplemente yo creo que es esta mezcla de curiosidad, obsesividad y atención a ciertos detalles. Me encantan los números, entonces me gusta cómo funcionan las cosas a nivel economics y números y todo. Entonces, creo que son tal vez cualidades que tenga, no diría, again, que soy un chingón. Ok. Y ahora vámonos más hacia Fairplay. ¿Cuál ha sido la decisión estratégica más importante que has tomado? Yo creo que una de las cosas que hemos tenido claras, Andrew y yo, desde el día 1, ha sido no dejarnos llevar por lo que está haciendo la competencia, por lo que dicen los fondos, por el FOMO que se armó, si otros emprendedores están haciendo A o B. Nosotros diseñamos el camino de Fairplay desde el día 1, ha sido by design. O sea, no ha sido copiando una estrategia de alguien más, etc. Obviamente hay cosas, best practices que sí sigues, ¿no? Que tienen lógica. Pero yo creo que la parte más estratégica de lo que hemos hecho es, uno, los fundamentos y los fundamentals de la compañía, siempre mantenerlos súper sólidos. O sea, eso es algo bastante estratégico. Unit economics, los fundamentales de negocio de un negocio de crédito como el nuestro, culturalmente cómo funciona la compañía, etcétera. Eso creo que está muy bien fundamentado y eso ha sido la mejor decisión estratégica desde el día 1 que hemos tomado, yo creo. Y la otra, diría que ser lo suficientemente capaces, ágiles en la ejecución de cambios necesarios en la compañía. Nos ha tocado cosas, más adelante platicaremos de cosas feas, pero si hemos tenido que hacer un layoff, se hace de manera rápida. Si hemos tenido que cambiar de dirección un producto o algo, lo hacemos de manera rápida, ágil. Eso yo creo que ha sido lo más importante en toma de decisiones que hemos hecho en Fairplay. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil? La decisión más difícil que hemos tomado yo creo que fue un layoff que hicimos en 2024. Tuvimos un problema muy grande de tipo cambiario, de FX, porque nosotros toda nuestra deuda estaba en dólares y nosotros colocamos en pesos y pues 2023 y 2024 fueron 2 años de muchísimo cambio, de swings muy fuertes del tipo de cambio del peso mexicano, tanto de cuando se fortaleció como cuando se debilitó. La decisión más difícil fue tener que hacer un layoff el año pasado, en 2024. Y la otra difícil también es reestructurar absolutamente todas nuestras fuentes de fondeo a pesos mexicanos.
¿Cómo tomas estas decisiones? No las tomo yo nada más, o sea, las tomamos entre Andrew, yo y también obviamente el equipo de management. O sea, tenemos un equipo de management brutal. Javier, nuestro CFO, Fernanda, nuestra COO, Marcela cuando estaba también con nosotros como Chief Revenue, Gina en la parte de Tax and Accounting. O sea, todo el equipo de management tomamos decisiones rápidas, pensadas, con riesgos controlados. Lo más importante de todo en la toma de decisiones es que cada quien se hace responsable de una parte para que todo funcione con la agilidad. Si yo fuera un cuello de botella, sería muy difícil que las cosas pasaran. O si Andrew fuera, o si Javier fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? Rápido. Tomamos decisiones con riesgos controlados y somos accountable de la parte que nos toca. Y se divide en pedacitos, ¿no? O sea, el ejemplo que siempre usamos es, si te quieres tragar una pizza completa de un bocado, es imposible, ¿no? Si la desmenuzas en pedacitos, es mucho más fácil digerirla, tomar decisiones y moverte rápido. Y así las tomamos. Difíciles, no difíciles, bonitas, no bonitas, se toman igual. ¿Hubo algún momento en esta creación, cuando estabas creando Fair Play, en el que pensaste que todo se iba a venir abajo? Claro. Cuéntanos más sobre ese momento. Es más, te voy a decir exactamente hasta la fecha. ¿Sabes? Nunca se me olvida porque para mí el 2024 ha sido mi peor año de la historia profesional que he tenido en cuanto a incertidumbre, estrés, ansiedad, etcétera, a nivel profesional. Tomamos, si lo ves en retrospectiva, malas decisiones en cuanto a los productos de cobertura en tipo cambiario que contratamos, que compramos, porque son productos muy complejos y ninguno de nosotros tenía el expertise de haberlo hecho antes muchas veces. Y entonces nosotros pensábamos que habíamos tomado malas decisiones. Al final del día nos dimos cuenta que además de eso, hubo un problema macroeconómico que no estaba en nuestro control, un tipo de cambio, un peso mexicano fuerte que nunca en la historia habíamos visto. En mis 44 años de vida yo nunca había visto que se apreciara el peso. Entonces, pues si lo ves en retrospectiva, te vas dando cuenta que pues, no teníamos manera de ver que ese outcome iba a pasar. Y entonces cuando llega las elecciones del 2024 y gana Claudia Sheinbaum, pues en solo un día el peso se mueve 12%, ¿no? O sea, se devalúa 12% en 1 o 2 días, no me acuerdo. Y entonces, pues obviamente eso cambia completamente nuestro portafolio y el aforo que nosotros teníamos que tener con los fondos de deuda. Y entonces ahí me empezó un estrés con un problema estomacal de estrés que me duró 6 meses. O sea, el 2 de junio empezó eso y terminó, tal vez no me duró 6 meses, me duró 5. Y entonces yo genuinamente pensaba que todo se iba a ir al carajo. Genuinamente. Y aparte yo escuchaba de startups que se estaban muriendo durante 2023, 2024 y decíamos, pues ya, somos los que siguen. Y pues bueno, afortunadamente estabilizamos todo, tomamos decisiones muy rápidas, tuvimos mucha suerte y también apoyo de mucha gente de Endeavor, tuvimos apoyo de BBVA brutal, apoyo de CIM, apoyo de todo nuestro board, de nuestros inversionistas, de otros founders. Entonces, con todo ese apoyo y esa como... nos hicieron casita y nos pusimos a estructurar todo para que hoy estuviéramos aquí todavía. ¿Hicieron algún pivot en ese momento, además del apoyo que recibieron? No diría que fue un pivot, porque pivot normalmente tiene que ver con un cambio en el modelo de negocio y no fue un cambio en el modelo de negocio, fue la manera en la que estructuramos deuda, la manera en la que buscamos fuentes de fondeo, la manera en la que exponemos el portafolio a ciertos vehículos de fondeo. Eso sí cambió. No cambió el modelo de negocio. Y yo diría que más que un pivoteo, en realidad en los últimos 2 años hemos tratado de ir construyendo una estrategia diferente de cómo adquirimos clientes. El producto no cambia, o sea, el producto cambia en features, obviamente, ¿no? Si son de más largo plazo, de más corto plazo, el tipo de collection que hacemos, ¿no? El tipo de cobranza que hacemos, pero eso no son cambios en el modelo de negocio, son cambios en la dinámica de cómo funciona el producto. Lo que sí hemos tratado de ir construyendo con el tiempo es ir yendo hacia canales de distribución más predecibles en cuanto a volumen de clientes que vamos adquiriendo. Eso sí ha cambiado nuestra manera de hacerlo. Ya funciona hoy, uno de los canales funciona muy bien. Tenemos que ir construyendo o lanzando diferentes canales, pero no se pivoteó el modelo de negocio como tal.
Ok. Ahorita nos hablaste de un momento de estrés que viviste. ¿Cómo superas estos momentos de crisis? ¿Qué hábitos tienes? ¿Cuál es tu red de apoyo? A ver, soy, como puedes ver, no soy una persona ni sport billy ni deportista, como muchos emprendedores que son del 5 a.m. Club. Yo no puedo estar más lejos de eso. No me gusta el 5 a.m. Club. Sí me despierto temprano, pero para tomarme un café, no para ir a hacer 80 kilómetros de bici, ni para meterme en tinas de hielo tampoco. Pero el año pasado tuve un breakthrough mental muy fuerte. Yo decidí, ¿no?, proactivamente, tener una vida un poco más solitaria, ¿no?, sin crear una familia, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues yo me imagino a mis 50 y a mis 60 y a mis 70, etcétera, y pues voy a vivir muchos de esos años, voy a estar solo, no porque no tenga un grupo de apoyo ni porque esté solo como tal, sino probablemente viva solo, ¿no? O sea, en mi casa yo viva solo, viaje mucho solo, etcétera. Y entonces la salud juega una parte súper importante del tipo de diseño de vida que yo me estoy creando. Porque si no tienes salud a los 65, 70 años y estás solo, pues estás jodido, ¿no? Si tienes mucha salud, eres muy autosuficiente, eres muy independiente, ¿no? Si le metes mucho peso a tu salud. Entonces, el año pasado tomé decisiones complejas. Al mismo tiempo, aparte no sé cómo tomé estas decisiones en el mismo año que fue el más complejo de mi vida, que pasó todo lo que te estoy contando ahora, y además dejé de fumar. Entonces, cuando más necesitaba a mi querido compañero el cigarro, pues lo dejé, ¿no?, en abril del año pasado. Luego me puse a comer, desde antes de dejar de fumar, me puse a comer mejor, o sea, a cambiar mis hábitos alimenticios en cuanto a volumen y calidad. Y luego también al mismo tiempo empecé a correr, no profesionalmente ni nada, o sea, correr poco. Empecé a hacer remo estático, empecé a hacer pues, ejercicio, de alguna manera pesas, y a tomar proteína, y a medir mis niveles de proteína. O sea, empecé a cambiar mis hábitos alimenticios, de deporte y pues de salud en general. Fueron cambios muy drásticos, soy un poco radical, eso sí es parte de mi personalidad. Entonces fui radical y la verdad me ha funcionado. Bajé muchísimo de peso, me siento bien, no soy un sport billy, pero me muevo y hago ejercicio, etcétera, todos los días. Y eso me ha ayudado mucho. Dejar de fumar ha sido un game changing moment para mí. Y eso, se lo recomiendo a todos. Más que ponerte durísimo a hacer un Ironman o lo que sea, literal cambia hábitos pequeños y que perduren en el tiempo y estás del otro lado. ¿Estos cambios personales que nos estás contando han redefinido tu función como líder? Qué pregunta tan compleja. No sé, o sea, la respuesta es no sé. Lo que sí sé es que yo me siento mucho mejor y creo que si yo me siento bien, tengo una mejor capacidad de interactuar con el equipo. O sea, cuando yo estoy mal, yo soy una persona que se aísla brutal. O sea, soy un lobo solitario, me aíslo, no quiero hablar con nadie, etcétera, ¿no? Entonces, el estar bien, sentirme saludable, me da ánimo, y si me da ánimo, me dan ganas de compartirlo con el equipo, etcétera. Entonces, Andrew, esta sería más bien una pregunta para Andrew, ¿no? ¿Cómo afecta anímicamente a Manolo el estar más saludable? Y se nota directamente con el equipo. Estoy más engaged con el equipo, tengo más interacción, tengo más energía. Soy una persona que tiene mucha energía. Cuando tengo yo niveles bajos de energía, mi performance es pésimo como líder. Cuando tengo altos niveles de energía, que es lo normal, pues la gente lo percibe. Claro, ¿y cómo logras este equilibrio para no estar como en esta montaña rusa? Es que dijiste dos cosas que se contraponen de entrada. No hay tal cosa como que un equilibrio y una montaña rusa. El emprendimiento es una montaña rusa, no hay equilibrio. No existe el equilibrio. O sea, la gente que te dice, no, es que yo busco el equilibrio entre lo personal y lo profesional, no existe, es bullshit. No existe, son los papás, literal. Si sabes navegar o si sabes entender que vienen picos muy fuertes en algún momento y lo sabes sobrellevar, y que vienen valles o momentos de más tranquilidad y también lo sabes llevar, estás del otro lado. Pero tienes que saber que nunca va a haber un equilibrio. Siempre va a haber momentos picos de mucho estrés y platós de mucha tranquilidad o paz. Cuando emprendes son más picos de estrés que platós de tranquilidad, pero si aprendes a abrazar que eso va a pasar,
no tienes tanto problema. Ok. Ahora vámonos hacia Endeavor. El Multiplier Effect es un pilar clave en Endeavor. Los emprendedores no solamente reciben el apoyo, sino que hacen esto de Pay It Forward. ¿Qué te ha dejado a ti Endeavor, esta Network of Trust, en tu crecimiento tanto personal como en tu empresa? A ver, no es porque sea este espacio, ¿no?, enfocado en Endeavor. De verdad, a mí me ha cambiado la vida en general como emprendedor, la manera en la que veo las cosas, el Pay It Forward, el valor que recibo es brutal. Y lo voy a enumerar no por orden de importancia, sino como se me va ocurriendo. Primero que nada, creo que el liderazgo en Endeavor es espectacular y ha ido cambiando o evolucionando con el tiempo. O sea, creo que tener a Vincent cercano y a todo el equipo de Endeavor, a las Mons, a Jimena, a todo el equipo de Endeavor, se siente el apoyo brutal, porque sabes que están ahí para ti lo que necesites. Pero de verdad es lo que necesites, y tengo ejemplos súper específicos de eso, ¿no? Eso por un lado. Luego, la manera en la que juntan gente tan interesante y que te agrega tanto valor con simples conversaciones es brutal. O sea, yo he tenido la oportunidad de ir a eventos de Endeavor en México o los de Valle de Bravo que se hacen. He tenido en Estados Unidos, en Turquía. Son eventos increíbles en donde conoces gente que no nada más vive las mismas experiencias que tú, sino que te vas identificando, no te sientes solo, porque normalmente te sientes solo, ¿no? Y dices, no, a este güey le está pasando lo mismo que a mí del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, como que ese tema de juntar gente interesante en el mundo me fascina. Y la otra también es, en el Pay It Forward, yo a veces o sea, me han pedido darme alguna mentoría en Endeavor, etcétera. Me encanta ayudar a otros emprendedores. Soy ángel inversionista y hay emprendedores a los que no les agrego absolutamente nada de valor, ¿no? Porque son 100 veces mejores que yo o que lo que yo les pueda recomendar. Y hay otros a los que sí les he podido ayudar de manera interesante. Y lo que me han ayudado a mí, otros emprendedores de la red de Endeavor, es brutal. O sea, el Pay It Forward aquí para mí juega un papel importantísimo. Y el equipo, o sea, la gente de Endeavor, cómo ejecuta, cómo funciona, cómo se desvive por hacer lo mejor por el ecosistema emprendedor en este país, es brutal. Ahorita dijiste que eres ángel inversionista. Desde estas diferentes trincheras, cuando fuiste MD en Corner Shop, ahorita como ángel inversionista y además como fundador en Fairplay, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de lo que hace exitosa una scale-up? Yo creo que todos esos pasos han como que puesto una pieza en el rompecabezas, ¿no? O sea, me han dado una perspectiva diferente o me han dado un ángulo de visión diferente, ¿no? O sea, el haber estado, por ejemplo, en Groupon y el haber crecido tan rápido me dio una visión muy particular como de intrapreneur, ¿no? Luego, pues como ángel inversionista y operador en Corner Shop me dio otra visión totalmente diferente y yo creo que evolucioné, porque todos los ex Corner Shop son ex Groupon también. Entonces evolucioné junto con ellos y entonces como que aprendí nuevas cosas en un momento de la vida diferente, en un momento, o sea, en otra etapa diferente a nivel profesional y personal con el equipo de Corner Shop. Y luego como VC te da un ángulo de visión muy particular de las cosas que le importan a los fondos, el idioma que hablan los fondos. Diría que también, o sea, muchas de las cosas que mueven al mundo son los intereses, si están alineados o no. Entonces, cuando entiendes cuáles son los intereses y si estás alineado con los intereses de los fondos, la relación fluye muchísimo mejor, ¿no? Que cuando traes una agenda completamente diferente a tu board o a los fondos de inversión. Entonces, me ha dado ese ángulo también y ahora como emprendedor tengo el otro, ¿no? Entonces, como que no te diría, tengo el 360, nunca tienes las piezas completas, porque parte de emprender es siempre tener piezas incompletas que vas creando en el camino, pero me ha dado una visión muchísimo más completa de lo que significa ser founder, de lo que significa ser emprendedor, inversionista, ángel inversionista, en qué puedes ayudar, en qué no, en qué callarte la boca, en qué no agregar valor, ¿no? Entonces, creo que me ha servido muchísimo. ¿Tú crees que los fondos invierten en emprendedores o en modelos de negocio? ¿O en los dos? A ver, es que yo creo que hay de todo también. O sea, no se puede generalizar.
Es difícil generalizar, pero creo que conozco de primera mano inversionistas que invierten de verdad en él o la emprendedora, pero que si no tienen un buen modelo de negocio, pues no te sirve de mucho. O sea, imagínate que Carlos García, de Kavak, quisiera hacer la siguiente app para pasear perros. Pues tiene un potencial para hacer una $10 billion company, pero pues un modelo de negocio pedorro como una app para pasear perros no tendría sentido. Si yo fuera inversionista, podría venir Jeff Bezos a picharme ese negocio y diría, pues es que no tiene sentido. No me combina el tapete con las cortinas, cabrón, ¿no? O sea, vienes a uno de los mejores emprendedores que conozco y me presenta un modelo de negocio que no tiene sentido, pues que vería difícil que alguien de ese calibre llegara con un modelo así, pero bueno. Y también he visto muchos fondos, y sobre todo en la época del FOMO 2020-2021, en donde todo lo que se pareciera a algo que dijera SaaS, FinTech, Product-led Growth, Companies, etcétera, era invertible. No importa quién estuviera detrás. De hecho, vi muchas inversiones de muchísimo dinero en gente no tan buena, pero con modelos interesantes de negocio. Y vi modelos que eran más features que compañías como tal. Y eso es tristísimo, ¿eh? Ver algo que en realidad era un módulo de otra cosa, que lo hicieron compañía, que le metieron muchísima lana y que se perdió todo ese dinero, ese valor, ¿no? Y he visto de los dos. He visto ambos casos. O sea, me ha tocado ver de todo. Y me ha tocado ver inversionistas espectaculares que agregan muchísimo valor. Me ha tocado ver inversionistas que solo destruyen valor. Me ha tocado ver como de todo en este mundo. Cuando haces un pivot en tu compañía, ¿cómo se lo presentas a los inversionistas? Fíjate que es una muy buena pregunta. Creo que una de las estrategias principales para hacer cualquier cosa es no nada más comunicar constantemente algo, sino cómo comunicas una cosa, ¿no? O sea, creo que el storytelling es muy importante. Si vas a hacer un pivot, si tú eres inversionista, primero que nada, para la gente que nos está escuchando, si tú eres un inversionista y apostaste en el jinete y en el caballo, o sea, apostaste en las dos, en el modelo y en los founders, estás asumiendo que tienen un sentido de responsabilidad muy alto. Y de pronto llegar diciendo, oye, fíjate que nosotros hacíamos cuadros blancos con letras negras y los vendíamos en tal mercado, ¿no? Y este era nuestro canal de distribución. Y de repente llegas y dices, vamos a hacer mesas redondas y las vamos a distribuir en otro mercado, ¿no? O sea, en Indonesia, porque en Indonesia las mesas, puta. En el board hasta yo me sacaría de onda. Eso es como de, oye, a ver, ¿cómo llegaste de hacer esto a hacer esto? Cambiaste de mercado, o sea, el go-to-market cambió por completo. O sea, ¿cómo llegas y cambias eso abruptamente, no? No me dosificaste las cosas, no me dijiste por qué esto ya no funciona, por qué estás viendo un declive a lo mejor en las ventas, etcétera, por qué estás viendo una oportunidad tan grande en las mesas redondas en el mercado de Indonesia. Entonces creo que la responsabilidad como founders es hacer pequeñas pruebas, piloto, para demostrar que esto no funciona tan bien como esto otro, con riesgos controlados, ¿no? Como que en ambientes que tú puedas controlar y medir de manera correcta, y poder ir demostrando por qué esto va decreciendo en interés, en pricing, en atractivo al mercado, y por qué esto va creciendo. Entonces, si eres capaz de ir contando una historia de manera correcta, vas a tener el apoyo sí o sí de tu board, de tus inversionistas. Si eres abrupto y quieres ser disruptivo, diciendo, es que tuve una visión y ahora vamos a ir para la derecha cuando íbamos a la izquierda, la verdad lo único que vas a generar es tensión y vas a generar desconfianza. Te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, nosotros afortunadamente tenemos un board espectacular, ¿no? O sea, tenemos 3 inversionistas en nuestro board y Andrew y yo. Ellos tienen mayoría. Y la verdad es que nos han apoyado en absolutamente todo. Todos muy cercanos a Endeavor, ¿no? Todos estos inversionistas muy cercanos a Endeavor. Y una de las claves que hemos hecho muy bien Andrew y yo creo, sin bragging, es todas las cosas buenas y malas que pasan en la compañía, las vamos contando en un chat o en diferentes llamadas one-on-one con cada uno de ellos. Yo soy el encargado de hacer eso en la compañía. Y entonces, cuando llega el momento del board,
no hay una sola sorpresa. Es una presentación más bien como informativa para los miembros del board y para los observers que hay, y ya. Cuando llega a ese punto, una muy mala noticia, ya la sabían 2 meses antes, 3 meses antes. Ya sabían que lo íbamos a incluir en la presentación del board, pero no es una sorpresa para nadie. Entonces, no generas fricción en un board, no generas incertidumbre, no generas como miedos innecesarios. Entonces, la gestión del board para un pivot o para tus inversionistas es hacerla de manera correcta y contar la historia de la manera correcta y medir de la manera correcta. O sea, creo que esa es la manera de hacerlo. Y para ir cerrando, danos alguna recomendación de un libro que te gustaría y por qué lo recomendarías a estos emprendedores que apenas van empezando. Mira, para los que apenas van empezando, creo que leerse Shoe Dog de Phil Knight es una gozadera de principio a fin. O sea, creo que, aparte algo que me encanta de ese libro es que Phil Knight lo escribió. No lo escribió alguien más. Lo escribe Phil Knight con sus cualidades y defectos narrativos, porque no es escritor, es emprendedor. Entonces está escrito desde su corazón, desde su experiencia. Entonces lo estás escuchando a él contar su experiencia, no a alguien que le hizo la biografía a Phil Knight. Eso me encanta. La historia de resiliencia que hay detrás hasta llega a parecer como una novela, pero pues no, es la realidad de lo que pasó con Phil Knight y con Blue Ribbon y con todo, ¿no? Yo recomendaría ese para la gente que está recién empezando. Creo que es un librazo. Yo me lo he leído 3 veces, mínimo. Comentábamos afuera de este bello espacio el tema de The Hard Thing About Hard Things, que es un must para emprender. O sea, ese sí, de Ben Horowitz. Y yo, una cosa para nuevos y no tan nuevos en el mundo del emprendimiento, algo que me ha pasado últimamente, y te diría los últimos 2 años, es me he vuelto muy fanático de leer mucho de historia. Y entonces, sobre todo con el Imperio Romano, la cultura griega, muchas revoluciones, guerras, etcétera, aprendes más bien te da ideas para cómo hacer estrategias muy puntuales en el mundo del emprendimiento o de los negocios, el leer de historia. O sea, la historia nunca ha cambiado. Siempre acaba pasando lo mismo, pero en diferentes escenarios, con diferentes personas y con diferente approach. Pero siempre se acaba repitiendo. Y pasa un poco lo mismo con las estrategias de negocios o de emprender. Yo recomendaría mucho que leyeran más historia, todos, en general. ¿Qué es lo que no ha cambiado? O sea, desde el Imperio Romano para acá, ¿qué es lo que sigue intacto? Te diría que desde antes. O sea, desde que las civilizaciones son más sedentarias y desde que existe la escritura, ¿no? Incluso la escritura cuneiforme, desde el Código de Hammurabi, hace muchos miles de años antes de Cristo, las cosas que no han cambiado son, diría que 2, y es bien curioso porque estoy desarrollando sobre ese tema muchísimo, que luego ya les contaré qué estoy haciendo alrededor de eso, pero la lucha de la gente por la libertad y la lucha de otras personas por la opresión es algo que nunca ha cambiado. O sea, el Código de Hammurabi existió para controlar poblaciones. Fue el primer código como de leyes. Y era para controlar, con un buen, sentido, pero era para controlar. Y la lucha de la gente por ser libre nunca ha dejado de existir. Son cosas súper humanas y muy que están metidos en nuestro ADN desde que existimos. Esas 2 cosas no han cambiado. Y la gente sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez, simplemente como que no los notas porque son escenarios muy diferentes. Escenarios modernos, escenarios súper viejos o antiguos, etc. Yo creo que la relación de la gente con el dinero y el poder tampoco ha cambiado. La relación con la libertad y la opresión tampoco ha cambiado. La poca empatía que hay por el otro, llámese quien se llame, entre culturas, entre religiones, es muy, muy poca la empatía que hay. Y una de las cosas más que a mí más me llaman la atención a lo largo de la historia es que
muy poquitos en el mundo hacen muchísimo daño. O sea, es súper asimétrico. El daño que se hace en el mundo lo hacen muy poquitas personas. Entonces... Claro, y por eso se vuelve tan importante que un emprendedor lea sobre esto, ¿no? Yo creo que es una lectura obligada, ¿no? O sea, el tema de leer de historia, saber de dónde venimos, por qué somos como somos, por qué somos como sociedades, etcétera. Creo que es bien importante leer de eso. Hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me vuelve loco ese tipo de lectura. Ok, pues te lo agradezco muchísimo, Manolo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y esperamos tenerte pronto en algún otro más. Muchas gracias a ti por el espacio. Me encantó la entrevista. La clave no es evitar los desafíos, sino estar preparado para darles la vuelta. Nos vemos en el próximo Pivotal Moment, presentado por Inter.mx. Seguro, seguro.